Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh y el de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Bendito sea por siempre y para siempre. Bien. Bueno, les causará de repente a muchas personas pues escándalo ese subtítulo, los mitzvot que nos dejó nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Este es un misterio del Brit Hadasha que es necesario que los moré pues estudien para que comprendan. Estudiar todo el Brit Hadasha para que comprendan en su gran mayoría de los moré, rabinos, shaliach, roé y proclamadores, entre comillas, del Brit Hadasha, proclamadores entre comillas. ¿Por qué digo así? Porque pues muchos moré proclaman y enseñan del Brit Hadasha, pero no han entendido qué es el Brit Hadasha. El Brit Hadasha fue escrito por la Ruach HaKadosh, que nuestro Abba Yahweh envió a través de su Hijo. Y siguen en la antigua, en el primer pacto, confundidos en el primer Brit, enseñando lo que es acerca de todos los 613 mitzvot que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel antes de la muerte y resurrección de nuestro Yahshua Hamashiach debía de cumplirse. Todo Israel, pueblo físico, tenía que cumplir ese primer Brit, ese pacto que el Abba Yahweh hizo con Israel algunas veces, diferentes lugares, para que lo cumpliese, se rigiera por medio de esas 613 mitzvot y pudieran así pues a través de esa obediencia ser salvos. Vuelta pues nuestro Abba Yahweh supo que el pueblo estaba usando el primer Brit, los mitzvot de él, para señalar, para acusar, para venganza, para muerte, como le ocurrió a nuestro Yahshua Hamashiach y a muchos más, y para ellos por medio de Yom Kippur o por medio de las expiaciones por el pecado, pues quedar limpios de alguna manera. Eso era permitido, pero no para que cogieran la Torah de esa forma de pecado, usarla como una manera de pecado. Ahora, hay que comprender a qué vino nuestro Adón Yahshua Hamashiach, cuál es el impacto que él hace, porque él es un enviado del Abba Yahweh, y como enviado viene a cumplir, no con la Torah, ojo, porque él era superior a la Torah. Esto, ¿cuándo lo comprenderán los moré? ¿Cuándo lo entenderán? Creo que si no se arrepienten y aceptan al Adón Yahshua Hamashiach con sus mitzvot que él dejó como parte de esa Torah que él es en Yohanan 1:14, que él es la Torah viviente, ya no era esa Torah antigua que estaba escrita en piedra o en sefer, en los libros, en los rollos, perdón, ahora es la Torah viva. Y él hablaba a los Yahudí de que creyeran en él para salvación. Por eso cuando algunos moré me increpan y me dice, él habló de la Torah, muéstreme dónde habló de la Torah. Porque él dijo, crean en mí, no dijo, crean en la Torah que la Yahweh dio a Moshe. Crean en mí, yo soy la salvación, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el derek, el camino, la emed y la hayim, la verdad y la hayim. Y nadie va al Padre, si no es por medio de creer en mí. Entonces, hasta que ellos no se les quite ese velo que tienen cuando ellos hablan de la Torah de Moshe, les queda el mismo velo. Por lo tanto, ¿cómo me van a decir a mí que creen en nuestro Adón Yahshua Hamashiach practicando el primer Brit que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel? ¿Cómo me van a decir eso? Eso es una persona, un moré, que simplemente estuvo en otras sectas, en otra palabra, y llegó a este camino y otro moré de la misma línea de los Prusim. Oiga bien lo que digo. Y no me voy a retractar porque es la verdad y lo vengo diciendo. Estos moré vienen de la misma línea de los Prusim. Una línea trazada de aquí desde Abraham hasta actualmente. Porque vino nuestro Yahshua Hamashiach
y lo siguen rechazando, como los Prusim lo increpaban, como los Prusim rechazaban a nuestro Yahshua HaMashiach, él sigue lo mismo. Como los Prusim se reunieron y el concilio de ancianos, cuando Shaul llegó allá, le dijeron, no es necesario que ellos se circunciden y guarden la Torá que la Yahweh dio a Moshe. Eso es lo que está pasando. Pero el Ruach HaKadosh dijo, no, a ellos no les hagan Brit Milá, no les impongan más cargas que estas cosas necesarias. El Ruach HaKadosh habló, y hoy día sigue hablando el Ruach HaKadosh a través de los pocos moreos. Bueno, no he visto ni uno que diga, son tantos mitzvot que el Abba Yahweh dejó en el Brit Hadasha a través de Yahshua HaMashiach. Ni uno, le digo. Solamente he sido yo que gracias al Abba Yahweh, no me estoy exaltando, quiero que entiendan eso. No me estoy exaltando, sino que el Abba Yahweh me reveló esos mitzvot de ese Brit Hadasha, y gracias a él pues los he podido dar a la congregación de la Don Yahshua HaMashiach. Entonces a ese pequeño redil y a todo el redil extendido por toda la tierra que en verdad acepte a nuestro Don Yahshua HaMashiach sin imponerle la Torá que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel antes de la muerte y resurrección. Cuando él muere y resucita ya se hace vigente el nuevo Brit Hadasha, porque él era la Torá hecha carne. Se hizo vigente cuando él muere y resucita, no antes. Ni tampoco hay que cometer ese error garrafal en decir, es que él estuvo sujeto a la Torá. ¿Cuándo estuvo sujeto a la Torá? Si él era superior a la Torá, superior al día de reposo. Si hubiera sido él inferior a la Torá, o sea, sujeto a la Torá, no hubiera podido hacer los nisim, los milagros que él hizo. ¿Qué hombre hizo tantos milagros como nuestro Yahshua HaMashiach? ¿Qué hombre hizo tantos milagros? Algunos podrán decir, Elías hizo milagro, este otro también Eliseo hizo también milagros, sí, pero no con esa libertad como lo hizo nuestro don Yahshua HaMashiach, no con esa continuidad como lo hizo nuestro don Yahshua HaMashiach. Nuestro don Yahshua HaMashiach dijo lo que ningún naví había dicho, que él y el Padre eran una unidad, no uno solo, no, una unidad, ¿sí? Que él vino del Padre, que él descendió del Shamayim. Ningún naví se había atrevido a decir eso porque esas palabras no representaban, eran proféticas y no eran para ningún naví, sino para nuestro Mashiach, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, decir que él estuvo sujeto a la Torá porque no entienden el Brit Hadasha ni las palabras que él dice, pues es un moré que le falta discernimiento, no años, porque cualesquiera puede tener años en la palabra hebrea, 30, 35, 40, 50, 60. He conocido ancianos hasta de 70 y practicando el primer Brit y practicando todo lo que es la Torá que el Abba Yahweh le dio a Moshe para Israel. Entonces no es los años de pertenecer a una congregación, de estar en esta denominación, que esta congregación hebrea tal y tal, congregación hebrea tal y tal, que yo la fundé, llevo tantos años. Y no es como por ahí dice la gente que para construir el segundo piso se necesita el primero, que es la base. No. El Brit Hadasha, precisamente por eso dice en Ivrim que lo que está viejo desaparece. Lo que está viejo desaparece. ¿Por qué? Porque muere con la edad, muere con los años y nace otra nueva historia y el creador de esa historia que es para siempre, como es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces vuelvo y repito, por lo tanto decir que nuestro Yahshua HaMashiach vino a obedecer la Torah que el Abba Yahweh le había dado a Moshe para un pueblo pecador, para un pueblo de gente pecadora, de gente que estaba contra la Torah, que estaba pisoteando la Torah que el Abba Yahweh le dio a Moshe para Israel, de gente que no, de Cohen, Agadol y Cohen, Cohamín, que no tenía ningún respeto por la Torah, y poner al nivel a nuestro Yahshua HaMashiach de esa gente es un error garrafal, porque la Torah fue precisamente para un pueblo pecador, para el pecador.
no para nuestro Yahshua HaMashiach, que era justo, sin pecado. ¿Para qué iba a estar sujeto a la Torá? Si hubiese estado él sujeto a la Torá, no hubiera podido hacer las obras que él hizo, ni siquiera se hubiera podido atrever a decir, yo soy el que los va a libertar del pecado. Entren por mí, que yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el Salvador. Yo soy el Mashiach, el ungido. Esta profecía habla de mí. Yo soy el que esperaba y se cumplió. No se hubiera podido atrever a decir, yo soy el pan bajado del cielo, eres el Ejem, bajado del Shamayim. Yo soy el hijo del Elohá viviente. Y yo y el Abba Yahweh somos una unidad. No hubiera podido atreverse a decir eso si no hubiera sido esa profecía para él, porque él era superior. Pues si él fue el autor de la Torá en los Shamayim. Recuerde que antes de que viniera la Torá, que él enviara la Torá aquí a la tierra, ya él había hecho muchas cosas con el Padre, porque el Padre dice la palabra que todo fue hecho por medio de Yahshua HaMashiach y para Yahshua HaMashiach. Entonces, él creó después la tierra, después crea seres humanos, escoge unos naví, después de eso escoge un pueblo, le da la Torah a un pueblo, para que ese pueblo pecador y perverso se sujete. Pero vuelvo y digo, si nuestro Yahshua HaMashiach hubiera estado sujeto a la Torah, no hubiese podido liberarnos porque él estuviera sujeto a esa Torah que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel. Que hay mitzvot en el Brit Hadasha. Hay mitzvot en el Brit Hadasha. Hay 253 mitzvot en el Brit Hadasha. Y repito, hay mitzvot para ministros, para ancianos, para ancianas. Hay mitzvot para solteros, para unidos en matrimonio, para jóvenes. Hay mitzvot para hombres, para mujeres, para patrones, para trabajadores. Hay mitzvot de toda clase, de arrepentimiento, de guardar el Shabbat, de los alimentos, de cómo orar, de cómo hablar. Hay mitzvot de ofrendas. Hay mitzvot de ofrenda, perdón. Hay mitzvot de, no diezmo, hay mitzvot de ofrenda. Hay muchos mitzvot. También para la inmersión, la mikvah, de arrepentimiento. En fin, hay 36, 37 subtítulos que especifican en esos subtítulos. Un ejemplo que pongo, hay mitzvot para los ministros, es un ejemplo. Y la palabra dice en el mitzvot, en Corintios, que el hombre no debe cubrirse la cabeza con talid, como la mujer, que sí debe cubrirse la cabeza con velo. ¿Ya? Entonces, ese es un mitzvot que está para los ministros y también cabe para los hombres. ¿Ya? Y así sucesivamente, hay muchos mitzvot que la gente no quiere aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos andan, repito, con el velo que el Abba Yahweh le dio a través de la Torá a Moshe para Israel. Andan con ese velo. Mientras ellos no comprendan, no se arrepientan de corazón, van a decir, yo creo en el Mashiach, pero estoy circuncidado. O yo creo en el Mashiach, no estoy circuncidado, pero guardo la Torá de Moshe. Eso es una locura. Le voy a decir por qué. Porque la palabra en el Brit Hadasha dice que nosotros fuimos circuncidados, hablando de los varones, en Yahshua HaMashiach. ¿Ya? Vio que él guardó la Torá. No. Él no guardó la Torá por medio de la circuncisión. Sus padres los circuncidaron. ¿Ya? Lo circuncidaron. Él no vino a guardar Torah. Entonces, decir eso es un error. Ahora, estos que dicen que es necesario guardar la Torah que el Abba Yahweh le dio a Moshe y que no se circuncidan, ambos están en un error. Tanto los de Gozo y Paz u otras congregaciones que mandan a hacer el Brit Milá para sujetarse al antiguo primer pacto, como los que también dice, creo en Yahshua HaMashiach, no me circuncido, pero guardo los 613 mitzvot que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel, y Israel físico, y otra persona extranjera que morara dentro del territorio de Israel, hablando del varón, dentro del territorio de Israel. Hoy día no estamos dentro del territorio de Israel, ¿ya? Y Yahshua HaMashiach vino entonces a mostrarse como esa Torah. En Yahanan 1.14 lo podemos encontrar, lo podemos ver, y él dice clara y abiertamente, ¿sí?, que él es la Torah. Dice de él Yahanan, el Naví. ¿Ya? Vamos al 1, vamos a ver lo que dice la escritura. En el 1.9
1:7, hablando de Yahanán, el Naví dice, este vino como testigo para testificar de la luz. Hablando de Yahanán el Naví, dice, vino como testigo para testificar de la luz, porque todo era oscuridad. Todo estaba, por eso dice nuestro Yahshua HaMashiach, no he venido sino primeramente, no he sido enviado sino primeramente. No dice única, no dice exclusivamente, primeramente, ¿ya? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque, repito, estaban usando la Torá que el Abba Yahweh le había dado a Moshe para acusar, para señalar lo que pasa hoy día. Parecen niños cuando uno a veces entra a Facebook y alguien pone un comentario. Hay una persona por ahí, un varón, que dice que Yahshua es el Brit Hadasha. Y eso acusan por aquí los mesiánicos, los otros también que dicen ser hebreos, y no, que eres un blasfemo, que eres tal cosa, y eso parecen niños, solo para acusar. Así estaba el pueblo de Israel antes de la venida de nuestro Yahshua HaMashiach, y por eso había un desorden, una violencia. Cuando él dice, cuando él dice que si él no lo libertare el pecado, ya hablando del pecado, no está hablando de una libertad física de un dominio romano, porque ahí estaban ya bajo el dominio romano. Él está hablando es de pecado, de algo espiritual que por medio de la Torá de Moshe el pueblo no podía ya quitarse ese pecado, porque repito, lo usaban era para espiar. Vamos a ver qué hace este para acusarlo. Vamos a comprarnos unos testigos para ver si le acusamos y le damos muerte, quitémoslo de encima. Le debo plata, voy a ver cómo lo inculpo, que él transgredió la Torá y listo. Voy a ver cómo lo acuso de blasfemo. Voy a ver cómo le pongo hasta tropiezo y le acuso que es una ramera o que este es un adúltero. ¿Ya? Entonces, son cosas que se veían cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach vino. Estaban en eso, usando la Torá que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel, para acusaciones, para el pecado, para ellos poder de alguna manera deshacerse de las personas o ver espectáculo. Entonces, nuestro Yahshua HaMashiach vino porque el pueblo de Israel estaba perdido. Eran unas ovejas perdidas, guiadas por unos pastores y unos kohanim que se convirtieron en pastores, pero que también estaban ciegos. Recuerde que los ministros somos pastores. Sea Shaliá, sea Roé, sea Morés, o sea rabino, o sea proclamador, los 5 ministerios que él ha dado, pues somos pastores, porque pastoreamos la congregación de la Yahshua HaMashiach. Entonces él fue enviado precisamente para rescatar ese pueblo, para que él se presentase como una opción de salvación por medio de él, ya no por medio de esa Torá, que nuestro Abba Yahweh sabía que los derechos humanos tampoco iban a permitir, ¿ya? Y entonces es un pacto renovado. Pongo el ejemplo y sigo diciendo. Ustedes ven con los ojos, escuchan con los oídos, pero son ciegos. Ven que cada cierta cantidad de años los países hacen una reforma a la Constitución. Asimismo también hasta reformas tributarias, ¿ya? Y es un pacto renovado. No como el brit que hice con sus abot, con sus padres, el día que los saqué de Misrayim. No como ese pacto. Pero dan y dan vuelta, aceptan supuestamente a nuestro Yahshua HaMashiach, hacen la mikvah, el bautismo, la inmersión en nuestro Yahshua HaMashiach y siguen incitando a la gente, pero tienes que guardar la Torah que la Yahweh le dio a Moshe, si no eres un blasfemo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿En qué cabeza cabe? Entonces, es una contradicción no de la palabra, sino de las cabezas de esas personas que se ponen como ministros, que se autoproclaman ministros de la Besorá, del Brit Hadasha, Yahshua HaMashiach, y enredan al pueblo. Entonces, los que quieran llegar aquí libre de la carga antigua que nuestro Yahshua HaMashiach nos quitó, presentándonos su Torah que es Él, su palabra que es Él, que el Padre le dio para salvación a nosotros, entonces le dicen, cuidado hermano, cuidado hermana, que si usted no guarda los mitzvot que la Yahweh dio a Moshe, está pecando. Cuidado hermana que se va a salvar. Puros prusim.
Así se reunieron en el concilio. Es necesario, sí, es bueno que crean, pero es necesario que crean en Yahshua. Pero es necesario circuncidarlos y que guarden, así como nosotros, la Torah de Moshe. ¿Qué sentido tiene? Hay que tener 3 dedos de frente, como se dice por ahí un dicho. ¿Qué sentido tiene que nuestro Elohá ha dado una Torah de salvación a través de Moshe para un pueblo y todo extranjero que morara dentro de ese pueblo y quisiera guardar las leyes del Elohá, tenía que ser circuncidado? Ya, no para todas las naciones que estaban alrededor de ellos, solo un pueblo, Israel, y repito, y para el extranjero que quisiera morar dentro de Israel y guardar la Torá que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel. Tenía que guardar esa Torá siendo circuncidado su prepucio. Entonces, si nuestro Abba Yahweh mandó esa Torá, que el Abba Yahweh dio mismo a Moshe para Israel, con los pactos, con las instrucciones, con las celebraciones de las Modeín, de las fiestas, y simplemente nuestro Abba Yahweh hubiese dicho: mi hijo, quédese aquí a mi lado, le dice a nuestro Yahshua Hamashiach, el Padre Celestial: hijo, quédese aquí a mi lado, que simplemente por medio de los Naví yo proclamo un decreto en el cual diga que todas las naciones, todos los Goyim, todas las personas de todas las naciones pueden ser salvas a través de la Torá que yo envío a Moshe, ya no para Israel, sino que extiendo ese pacto para todas las naciones. Y simplemente todos seguimos sin Yahshua Hamashiach, practicando la Torá que el Abba Yahweh dio a Moshe, ya no solo para Israel, sino también para nosotros, extranjeros lejanos, fuera del territorio de Israel. Pero eso lo hubiese hecho nuestro Abba Yahweh. Pero es que por medio de esa Torá, vuelvo y repito, ya no podía la humanidad ser salva, porque estaban cogiéndola para acusar, para señalar, para calumniar, para difamar, para perseguir, para obligar a hacer lo que muchas personas de estos Kohamín querían que hiciera. ¿Ya? Entonces, si no se discierne eso, simplemente: usted recibió a nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Sí. Bueno, pero es necesario que guardes la Torah de Moshe, porque si no te pierdes. No. A mí no me vengan con esa psicología barata, ni con esos pensamientos de apartar y dividir al poquito rebaño que somos de nuestro Yahshua Hamashiach, ¿ya? Imponiéndonos una carga que ni estos hipócritas llevan, ni los padres antiguos del pueblo de Israel pudieron llevar. Entonces, todo el que llega aquí: usted ya es Israel. No, nosotros somos hijos, Benei, del Abba Yahweh. No por medio de la Torah de Moshe, sino por medio de la Torah que el mismo Abba Yahweh dejó a través del libertador, que es Yahshua Hamashiach, el autor de la Hayim, de la vida. Entonces, Yahanan, el libro de Yahanan o Juan en sus Biblias, en la Brihadasha, Yahanan o Yohanan 1.7 dice: testificando. Desde el 6, hubo un hombre enviado por Yahweh, cuyo nombre era Yahanan. Este vino como testigo, oiga bien, como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, no por medio de la Torá, que el Abba Yahweh había dado a Moshe para Israel, no, por medio de Yahshua Hamashiach. ¿Ya? Si creían en Yahshua Hamashiach, en sus palabras, porque ahí no estaba todavía el Brit Hadasha. Eso es lo que se van algunos. Es que cuando Yahshua Hamashiach vino no estaba el Brit Hadasha. Obvio que no, porque él era el Brit hecha carne, no hecha escritura. ¿Entienden? Una cosa es hecha carne, otra cosa es hecha escritura ya. Ya como la Torá, que ya fue escritura. No fue hecha carne en un hombre, sino transmitida por medio de ese hombre, dada por el Abba Yahweh directamente en tablas, pero transmitida por la voz de ese hombre. Esto es lo que el Abba Yahweh dice, esto es lo que el Abba Yahweh quiere. Aquí hay 10 pactos, pero no son estos 10, hay muchos más. ¿Ya? Es sencillo. Entonces dice: este vino como testigo para testificar de la luz, que era Yahshua Hamashiach,
a fin de que todos creyeran por medio de él. Yahanán, el 8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que viene al Olam Hashem, al mundo presente. El 10 dice, y Yahshua estuvo en el Olam Hashem, y el mundo fue hecho por él, por Yahshua, y el mundo no le conoció. No le conoció. Todo fue hecho por él. ¿Por qué se iba a sujetar? Es que él vino como hombre. No, en forma de hombre. Es diferente, en forma. Si él hubiese sido un hombre completo, hubiese sido por materia humana, hecha por contacto sexual, relación íntima entre un hombre y una mujer, entre Joseph, si hubiese sido el caso, y Miriam. Pero él no es hijo de hombre carnal. Él vino en semejanza de hombre. Eso es lo que tenemos que analizar las palabras. Él vino en semejanza de hombre. No vino hombre, porque no fue de contacto de materia física. Él vino en carne y sangre en forma de hombre. Pero a él lo engendró no un hombre, sino la Ruach HaKadosh del Abba Yahweh. Por lo tanto, es de la sustancia celestial, sin pecado. Entonces, ¿cómo se iba a someter a la Torah una persona que no tenía pecado, que iba a hablar lo puro, los mitzvot que el Abba Yahweh le dio para liberar, que se presentaba como un liberador, como un salvador y como alguien que daba vida en abundancia, si hubiese sido un hombre común y corriente por parto, por nacimiento de unión de hombre y mujer? No hubiese sido así. Entonces, en semejanza de hombre, no es que vino como un hombre, semejanza, algo similar en materia, en carne, pero sin la composición física de semen con óvulo. Eso no. Sin ADN de humano, sino con ADN celestial. Pero como nació en carne y sangre, pues hay semejanza de hombre. Oiga bien, semejanza. No es que él fue un hombre común y silvestre que tuvo las mismas necesidades de un hombre. No. Nuestro don Yahshua HaMashiach nunca tuvo necesidades físicas como nosotros los hombres, de los que no teníamos don de contingencia o atributo de contingencia y buscamos nuestras esposas. ¿Para qué? Para que por medio de las esposas unidos en matrimonio, pues esa relación sea bendecida y esos hijos sean no de pecado, sino hijos de verajot, de bendición o de verajá. Bien, dice que Yahshua estuvo en el mundo y el Olam Hashem, el mundo fue hecho por él. Pero el mundo no lo conoció, a los suyos vino. Otro dice que es su oficio, que vino a los de su oficio. Otro se altera la palabra, dice a los de su oficio vino. No, a los suyos vino. Al pueblo, no a los de su oficio. Porque nuestro Yahshua HaMashiach nunca fue Cohen. Entonces no hay que decir vino a los de su oficio. ¿Cuál oficio? A los Cohen, que tenían el oficio de administrar las cosas kadoshim, santificadas. No, él vino a los suyos, al pueblo, a los pobres, a los desamparados, a los huérfanos, para las viudas, para el extranjero, para el menesteroso, para el que no le habían hecho justicia, para el que estaba marginado, para esos leprosos, para esos enfermos, para esas personas que enfermaban y por medio de la Torá, hombres y mujeres, tú eres inmundo, apártate, y hasta lo apedreaban. Tremendo. Nuestro Yahshua HaMashiach no fue así. A los suyos, al pueblo, a esos con los cuales él miraba que no les interesaba a nadie, como estamos viendo hoy día, que los pobres a nadie le interesamos. Entre más puedan explotar a la humanidad, más sacarle dinero, mucho mejor. El que no, pues mire a ver para dónde se va, porque aquí ya no cabe. Esto es para gente que trabaje, para gente que produzca. Nuestro Yahshua HaMashiach, cuando vino en su tiempo, no fue para gente que produciera para él. Él antes vino a producir milagros, vino a dar amor, no a que le dieran amor. ¿Ya? Vino fue a salvar, no a que nadie lo salvara de la muerte, ni el sacrificio que él tenía que hacer por nosotros. Él vino fue para que la gente se arrepintiera, no para él arrepentirse. Él vino fue para que la gente creyera en él, no para él creer en una Torá que ya no tenía ninguna clase de fuerza para seguir en el nuevo Brit Hadasha. Porque Yahshua HaMashiach era ya esa Torá
viviente, hecha carne, enseñaba y hablaba. Él no hablaba de Moshe. Entonces, en ese caso hubiese dicho, crean en Moshe y los escritos que el Abba Yahweh dejó para ustedes. Crean en la Torá que el Abba Yahweh dio a Moshe para Israel. Crean en la Torá del Abba. No, él simplemente cuando le preguntaba, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, haga lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque él en vida, este Brit Hadasha, esta Torá no podía hacerse hecha vigente en vida, sino cuando él resucitara, muriera y resucitara, ya se hace esa Torá y empieza esa Torá por medio de los Shaliach a hacerse vigente para nosotros. Están los mitzvot, sujétense en las autoridades, hagan el bien, que la palabra de Yahshua HaMashiach more en su boca, no se curan los hombres con talid, la mujer permanezca con el velo, los mitzvot para los esposos que se encuentran en Corintios capítulo 13, ¿ya? Entonces, este error pues ha cogido mucha fuerza. Oiga, esto es una secta que, caramba, sí que ha cogido fuerza. Todo mundo que llega a este camino de la palabra hebrea, ya enseguida, usted es hebreo, usted es del pueblo de Israel físico, usted es de tal tribu, usted tiene que guardar la Torá que la Abba Yahweh dio a Moshe, usted tiene que participar de las fiestas, de las Modeim, y vaya a mirar el Shabbat como lo celebran, con pura Kabbalah. Es increíble que estos que pretenden ser salvos y mostrarse justos ante los demás y acusar a los que llevamos la Torá de nuestro Yahshua HaMashiach y sus mitzvot, practiquen las Kabbalah, Shabbat, con un poco de velas de colores, con unos ritos ahí, con unas oraciones de rituales ahí. Es increíble. Ya nosotros guardamos el Shabbat sencillo de congregarnos, de rendirle culto a la Abba Yahweh, de ofrecerle este cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a nuestra Abba Yahweh, como su templo, para que cuando estemos en ese lugarcito, dentro allá en la congregación, 2, 3, 5, que estemos con el Ruach HaKadosh, ahí esté la presencia santificada de nuestro Yahshua HaMashiach, a través de su Ruach HaKadosh. Está haciendo buen calorcito. Bendito sea nuestro Padre. Buen sol. Bien. El 12 dice, el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy viene a los de él, a esas ovejas que están fuera del redil y a esas ovejas también de Israel que estaban perdidas, pero siguen extraviadas, siguen perdidas por estos falsos pastores, que las han cogido para devorarlas, que han visto que hay beneficio guardar la Torá de Moshe por un interés, ¿ya? Que pueden ampliar sus congregaciones y meter más gente ahí al engaño y formar de eso una sinagoga. Hablan de Yahshua HaMashiach, sí, sí, hablan de nuestro Yahshua HaMashiach, pero es que Yesaya dice por el Ruach HaKadosh, hablando del Abba Yahweh, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, por allá está lejos de mí, concentrados en otras cosas, pensando, maquinando otras cosas, pero obedeciendo con un ruach limpio, puro y sincero, no. Haciendo rajem, no. Misericordia, no. Benevolencia, no. Simplemente aparentando, y de eso está lleno el mundo. Vuelvo y repito, hay ricos que aparentan ser pobres para pagar menos impuestos. Y hay pobres que aparentan ser acomodados para tener mayor prestigio. Y hay gente acomodada que aparenta ser rica para poder relacionarse con los de la alta sociedad. Y entonces hoy día es una apariencia. La gente usted lo ve, uy, pero enseña bonito. Vea, habla de la Torá de Moshe. Vea tal cosa. Porque no hay cosa peor que hablarle la palabra de la Abba Yahweh a un ignorante. Vea estas sectas de William Soto Santiago poniendo una carpa y que ahí van a ser salvos. ¿Dónde está eso en la Torá? ¿Dónde está eso aún en la misma Biblia de él? Esa Biblia que él tiene, plagada de errores, pero ni así está esa carpa. Ni así está esa carpa. Pero
Cuando hay ignorantes, se pesca en río revuelto con atarraya y todo el mundo queda atrapado ahí. Pescado bueno y malo, entonces ¿qué crea? Para salvación y no para salvación, entonces ¿qué crea? Aquí ninguno se sale de la red. Vuelta a nuestro Yahshua HaMashiach nos enseña que se atrapa todo tipo de pescado, pero el pescado que no sirve se bota, se saca, se echa nuevamente al agua. Solo queda el pescado que sirve. Así están estas congregaciones. Atrapan tiburones, atrapan lenguado, atrapan calamar, atrapan pulpo, atrapan pez espada, mejor dicho, atrapan salmón, atrapan también de todo. Lo que sirva y no le sirva, entonces que le podamos sacar provecho. Entonces que al exprimirlo salga el jugo. Para que nuestras congregaciones crezcan. Y así nosotros el día de mañana podamos ante los hombres legalmente, pero no ante nuestro Yahshua HaMashiach, ante los hombres legalmente, poder dar cursos y dictar cursos y dar títulos de que aquí se hace curso del estudio de la enseñanza hebrea de la verdadera Torah de Moshe. Sí, son muchos libros. Está el libro de Abraham, está Jubileos, está el de Enoch, ya. Y hay otros libros más que componen la Torah antigua. Y está el Brit Hadasha, el cual es el único que nos sirve para salvación. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Leen el antiguo Brit, pero cuando llegan al primero, sacan la conclusión. No, hay que guardar todo lo de la Torah que Yahweh dio a Moshe. Es que si no, no nos salvamos. Chúzole 613. Y el otro dice, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Pero ustedes creen en Yahshua HaMashiach. Sí, nosotros creemos en Yahshua HaMashiach. Yo ya estoy circuncidado. El otro dice, yo no estoy circuncidado, pero guardo la Torah. Imagínense, ¿dónde dice que para creer en nuestro Yahshua HaMashiach, para ser salvos a través de él, tenemos que circuncidarnos? ¿Y dónde dice que para ser salvos a través de creer en nuestro Yahshua HaMashiach, tenemos que guardar la Torah de Moshe? Entonces, tanto el circuncidado está obligado a guardar la Torah que la Yahweh dio a Moshe para Israel, porque dentro de ese brit de circuncisión el varón y su familia. Pero estos otros que dicen creer en Yahshua HaMashiach y dicen que guardar la Torah de Moshe sin circuncisión, los que creemos en Yahshua HaMashiach no estamos obligados a guardar la Torah que la Yahweh dio a Moshe. Jamás. Eso es un error garrafal. Que alguien me diga donde nuestro Yahshua HaMashiach, que alguien me diga si hay algún moré que esté viendo o que vaya a ver esto por YouTube, ¿sí? Que me diga y me diga en la lectura, que me muestre y me diga, mire, Yahshua HaMashiach dice, crean en mí y serán salvos por la Torah que la Yahweh dio a Moshe para Israel. Ya me imagino dónde se van a ir, a Yahanan 14:15 o el 15:10, ya, o a Romayí. Pero nuestro Yahshua HaMashiach haya dicho eso no me pueden decir. No pueden decir así. Porque él dijo, crean en mí. No dice, crean en Moshe. Pasuk 12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hijos de Yahweh. Ya no hijos de Abraham, hijos de Yahweh. Porque nuestro Yahweh, nuestro Yahshua HaMashiach dijo, mi Elohá, mi Abba, puede hacer salir hijos de Abraham por medio de esas piedras. ¿Ve? Porque así estaban los corazones de ellos, como esas piedras. Duros, ni siquiera creían en la Torah que la Yahweh dio a Moshe para Israel, como descendientes ellos de Abraham, que se vanagloriaban. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que no? ¿Y no estuvieron de esclavos? No estaban de esclavos del Imperio Romano en ese momento y no fueron esclavos de Midrayim de Egipto. Así es la persona cuando no comprende ni sabe lo que dice como loco. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿No fueron esclavos en Babilonia también, en Babel? ¿Ah? Por favor. Así es cuando la gente habla desconociendo la escritura. Y se les presenta un payaso y los atrapa porque tiene un terno caro, porque es que habla bonito, porque es que esta corbata está muy elegante, porque es que tiene el hombre, es bien parecido, ¿ya? Porque es que tiene muchos títulos, porque es que es un rabino, es un shaliach, es un moré, es un roé. El hombre sabe hablar hebreo, el hombre escribe hebreo, el hombre estudió en Jerusalén hebreo, ¿ya? Sabe la teología hebrea.
Entonces hay que creerle, y todo lo que el payaso sale de su boca, sin el Ruach HaKadosh, seguía la gente, amén, así es, amén. Sí, el Robino tiene la razón, el Moré tiene la razón, el Shalia tiene la razón, el Roe tiene la razón, porque es que tienen títulos, vaya a ver los títulos de hombres, vaya a ver en las yeshivá, en las escuelas que estudiaron, escuelas de hombres impíos, que vieron una oportunidad para poder sacar dinero. ¿Quieres un título? Estudia. Eso sí, tienes que pagar el estudio como universidad de hombres impíos. Y tienes que también pagar el título. Y aquí tienes que pagar tu estadía y tu comida. Y transporte y todo lo que se te pida para tus manualidades, para tus textos, todo. Libros, todo. Copias, todo. ¿Ya? Lo mismo que estudia un universitario del mundo. Te pone un impío con estos falsos ministros, un pastor evangélico con estos falsos ministros, un católico, uno de estos ortodoxos o de la metodistas, con uno de estos rabinos o de estos que dicen ser ministros de la Yahweh a través de Yahshua HaMashiach, todo le presentan a usted un carnet. Un título, yo tengo título, yo también tengo título. Yo soy magister, vea, yo hice tantas y tantos estudios. Entonces, no hay de qué, y este tiene su teología, su ideología, su manera de interpretar la Torá, igual que este y que este y que este, pero eso sí, nunca llegan a un acuerdo. Y entre todos se acusan. La yeshivá donde yo estudié mejor. No, la mía es mejor. No, yo la hice con los nicolaitas. No, yo la hice en tal universidad. Y así está el mundo. Y esas congregaciones son así. Otras congregaciones usan allá el púlpito y dentro de la congregación ahí ponen que sus danzas y usted mira a las chicas moviendo las caderas sensualmente, mira a los chicos también ahí detrás de ellas mirándolas con deseo, ya que se le botan encima, y eso es un circo tremendo. Ahí no hay Ruach HaKadosh, ahí lo que hay es una payasada, ahí lo que hay es un poco de tontera. ¿Dónde dicen la alabar que en la casa de nuestra Yahweh tiene que ser la alabanza con movimientos sensuales? ¿Dónde dice que la alabanza? La alabanza es fuera de la casa. Fuera de la casa de la Yahweh. Mi casa, decía nuestro Yahshua HaMashiach hablando del Padre, será llamada casa, Bayid, de Tefilá. O Tefiló, de Tefilá. Para todos los pueblos de la tierra. Para orar, para adorar en el Rúa, en verdad. Para escuchar la alabar, la palabra. A todos los que le recibieron les dio potestad, autoridad, legalidad de llegar a ser hijos de Yahweh, es decir, a los que creen en su nombre Kadosh. Este es el error que cometen precisamente las personas católicas, cristianas evangélicas, ortodoxas, metodistas y de todas la mayoría de denominaciones que están con Yahshua, o con Jesús más que todo, con el nombre romano, el ídolo romano de Jesús, que es el Dios de Roma, no es el Elohá de Israel, es el Dios pagano de Roma. Entonces yo ya le recibí, yo no necesito mandamientos, yo no necesito guardar nada. Y los que llegan guardando mandamientos, como lo son los adventistas, o los del séptimo día, o los que se hacen llamar israelitas que cargan los vestidos largos, guardan simplemente los mitzvot que la Yahweh dio a Moshe para Israel. Recuerde que no son los mismos mitzvot que la Yahweh dio a Moshe para Israel que los que la Yahweh dio a través de su hijo Yahshua HaMashiach para todos nosotros, todos en general. Hoy somos salvos es por creer y guardar, obedecer los mitzvot que la Yahweh dio a través de su hijo Yahshua HaMashiach, no por la Torah de Moshe. No por la Torah de Moshe. Pasuk 13 dice que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Yahweh. Pues así nuestra Yahweh estableció. Sean hijos míos a través de Yahshua HaMashiach, mi hijo amado. Obedézcanle a él, crean en él, guarden mi palabra que está en él. Por eso dice el 14,
1:14, Yahanan dice, la Torá fue hecha carne, todavía no estaba escrita, no habría Brit Hadasha, ¿ya? No habría Brit Hadasha. Era la Torá viviente, las palabras que él hablaba, las hablaba nuestro Yahshua HaMashiach para que el pueblo le conociera y el pueblo entendiera que ya es la nueva Torá, esta que habla Yirmeyah, ¿ya? Donde él dice, pero este es el nuevo Brit que haré con la casa de Yahudá y la casa de Israel. ¿Ya? Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. ¿Qué he dado yo a los creyentes en Yahshua? Las leyes del Abba Yahweh, la Torá, los mitzvot del Abba Yahweh, para que ustedes simplemente los estudien, se los aprendan y sean guiados por el Ruach HaKadosh. Si obedecen esos mitzvot, el Ruach HaKadosh va a llegar a ustedes y van a ser guiados. Quiere decir que su vida va a estar guiada celestialmente, no carnalmente. Pero la Torá de Moshe no está en la mente y el corazón. No, es la que él dejó a través de Yahshua HaMashiach. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Ninguno tendrá necesidad de enseñarle al otro y decirle, venga, conozca a Yahshua. ¿No ve que está guardando la Torá de Yahshua? Y la Torá de Yahshua es nuestro Adón Yahshua como era. La manera de vivir, la manera de hablar, lo que él hizo. Cómo él se mostró ante el mundo. Cómo él obedeció fielmente a su padre. Entonces no hay necesidad en el Brit Hadasha de que nos digan, usted conoce a Yahshua. Porque el Ruach HaKadosh que está en nosotros, si guardamos sus mitzvot, que es la Torá, que el Abba Yahweh dejó a través de Yahshua HaMashiach, nos guía y vamos a conocer quién era Yahshua HaMashiach. El libertador, el misericordioso, el amante de los pobres, el ayudador de los pobres, el socorrista, el que puso su vida por toda la humanidad, el que defendió a la mujer ramera. La Torá dice que tenemos que apedrearla. La Torá decía que a los dos, al adúltero y a la adúltera, no que a la adúltera solamente. ¿Ya? Pero nuestro Yahshua HaMashiach ni siquiera guardó esa Torá, porque él dijo, levante la mano, a ver, que me levante la mano alguno de ustedes que nunca haya pecado. Todos esos hipócritas se fueron. Todos se van. El que no es de la Torá de Yahshua HaMashiach se enfría, se va, se pierde. Como le dije a unos hermanos hace pocos días, hombre, ¿por qué no se congregan virtualmente? Ya, la palabra dice que deben de congregarse los creyentes. Por eso uno como Moré da la palabra, para que los hermanos a internet, congréguense, hombre, reúnanse los días del Shabbat. Desde las 8:30 está mi esposa, termina ella, sigo yo. A mediodía hacemos la pausa hasta las 2 de la tarde para que ustedes almuercen, compartan. 2 de la tarde en adelante estamos dando la segunda parte del Adabar del Abba Yahweh. Entonces les decía yo a estos otros hermanos que nos saludaron, les dije yo, ¿por qué no se congregan? Hermano, estamos en tal parte muy metidos. ¿Por qué no utilizan el teléfono? De lo que el Abba Yahweh le da, pongan la recarga. Es el día de Shabbat, que esta recarga me dure todo el día. Si hacen el esfuerzo y se comunican con sus familiares, cuánto más para congregarse virtualmente y reciban la palabra y crezcan. Llega otro lobo y los atrapa, los convence y terminan en la Torá de Moshe. Esa, esclavizándose a ella. Porque no quisieron la que los liberta. ¿Por qué? Porque no se nutren de enseñanza. La palabra dice, es un mitzvot congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que ser un pueblo unido, fuerte, unido en Yahshua HaMashiach, unido en la enseñanza que él dejó. Yo y mi esposa nos esforzamos a través de la enfermedad. Puntualmente estamos ahí en el día de Shabbat, no solo dando enseñanza, también siendo enseñados. Porque la enseñanza que le damos a ustedes no solo para ustedes, nos nutre también a nosotros. Aprendemos también de ella. A veces uno está dando la palabra y uno dice, Padre, siento que esta palabra es para mí. Siento que esta amonestación también es para mí. Siento que esta exhortación también es para mí. Porque la exhortación no es para opacar, sino para ayudar a crecer. Entonces, la Torá, dice el 1:14, la Torá fue hecha carne, hablando de quién, de Yahshua HaMashiach, y habitó entre nosotros, hablando de Yahshua HaMashiach.
Él es la Torá. Cuando ustedes les digan, ¿y por qué no guardan la Torá de Moshe? No, porque es parte del primer brit. Nosotros estamos en la Torá. ¿Ustedes no guardan Torá? Sí, guardamos Torá. Respóndale. ¿Ustedes guardan mitzvot? Sí, guardamos mitzvot. ¿Ustedes practican las fiestas, los modelos? No, porque todo eso quedó pasado. Primer pacto, ya envejecido, viejo, a punto de desaparecer, y desapareció cuando llegó Yahshua HaMashiach. Cuando él murió y resucitó, desapareció el primer brit. Ahí dio paso al nuevo Brit Hadasha. Por eso es una alianza renovada. Y vuelvo y repito, en sus países, cada cierta cantidad de años, la Constitución se renueva. Se renueva la Constitución. ¿Por qué? Porque ya estas viejas leyes no son aplicables a la conducta, ni a la idea, a la ideología, ni a la manera de vivir de esta nueva generación. Eso fue lo que hizo el Abba Yahweh. Pero ven las cosas carnales, terrenales, pero no comprenden las celestiales. No, no hay dos Torah, es que no hay dos Torah, una sola. Brit Hadasha, punto. No hay mitzvot de Moshe para ser salvos. Hay mitzvot de Yahshua HaMashiach, 253 mitzvot. Gloria y honra para nuestro Padre Celestial, que los tenemos en la mente y en el corazón, y que cada cual se sitúa en el mitzvot que le corresponde. Vuelvo y repito, el que está unido en matrimonio no va a guardar los mitzvot de un soltero. El joven no va a guardar los mitzvot del anciano. El ministro, el creyente no va a guardar los mitzvot del ministro. El anciano no va a guardar los mitzvot del joven. La anciana no va a guardar los mitzvot de la jovencita. Los hombres no vamos a guardar los mitzvot de las mujeres. Cada cual nos ubicamos en los mitzvot que nos correspondan. Entonces, en pocas palabras, de 253 guardaremos 20 o 30 o 40. Porque el resto no se nos aplica, porque no somos jóvenes, ni niños, ni adolescentes, ni somos patrones de empresa, o no estamos laborando para otros, sino para nosotros mismos. No somos padres, somos solo esposos, otros no serán esposos, y así sucesivamente. Es lindo cuando esta Torah lo libera a uno del pecado. Es lindo cuando Yahshua HaMashiach vive en mí. Como decía Shaul, ya no vivo yo, Yahshua HaMashiach vive en mí. A través de sus mitzvot. Bien, entonces, la Torah fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su tiferés, su gloria, la gloria como el único engendrado del Padre, lleno de favor inmerecido y de emed, de verdad. Es bueno entender la palabra. Un cordial saludo a todos los hermanos que están conectados. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach les damos, mi esposa y yo, las verajá. Bendiciones en nombre de nuestro Yahshua HaMashiach. Los amamos mucho a todos en todos los lugares donde se encuentren. Siempre, siempre están en nuestra mente y corazón, siempre. Y en nuestras tefilá. Nosotros somos de poca comunicación, chateando. No estamos para eso. Más nos pasamos en meditación, en reposo, en la palabra de nuestro Padre, nosotros comentando, en la tefilá, en la oración. Pero todos, no crean que porque están lejos, porque no nos comunicamos con usted, nos olvidaron. No, los amamos, están en nuestro corazón. Nos da tristeza es que no se congreguen algunos por la distancia. Somos una congregación. Tienen que entender eso. Si son hijos del Abba Yahweh, esfuércense en congregarse el día de reposo. Vuelvo y repito, empezamos el día domingo desde las 8, a veces 8:30. Empieza mi esposa, termina ella, sigo yo. A mediodía se termina, 2 de la tarde o 2:30, nuevamente estamos dando otro mensaje. Para que ya vayan sabiendo y hagan el esfuerzo. Y verá que nuestra Abba Yahweh les bendice en sus negocios. Y guarden los mitzvot. Capítulo 8 de Yahanán. Capítulo 8. Capítulo 8 de Yahanán. Aquí lo son. Pasuk. Pasuk. Veintitrés.
Habló Yahshua, 8:23 de Yahanán. Habló Yahshua diciendo, ustedes son de aquí, de abajo, terrenales. ¿Me repite la hora? Ya. Terrenales. Iban a morir. Hablando del Ruach. Terrenales de aquí abajo. No comprendían la palabra que la Yahweh la Yahshua Hamashiach, les daba, porque eran palabras celestiales. Es que nosotros, entre más, escuche bien, entre más usted se meta a practicar los mitzvot que la Yahweh dejó a través de su hijo Yahshua Hamashiach, y a practicarlos, su mente va a ser superior. ¿Entiende usted la picardía de los políticos? La mente del político, la mente del empresario, la mente de los hombres que lo rodean de su sociedad. Comprende que está en un peligro grande, pero que a la vez comprende que ellos están en un peligro. Por lo tanto, entre más usted se meta obedeciendo a nuestro Yahshua Hamashiach, será luz para ellos. Va a ser esa luz. Y van a decir, hermano, como usted habla me agrada, porque el Ruach HaKadosh le dará palabras, no halagadoras, sino celestiales. Como ellos están viendo el camino, el estilo de Hayim, de vida que usted lleva, quieren imitarle. Hermano, dígame, háblenos que usted no cree en Jesús, porque no cree en Jesús, porque usted no es de religión, porque usted no es de iglesia. Háblenos, hermano, queremos saber de esa nueva doctrina. Entonces ya usted empieza a reunirlos, empieza a hablarles. No, es que Jesús es un patán, Jesús es un payaso, es que Jesús tal cosa, Jesús es un blasfemo, Jesús es un... No, empieza, hermanos, es que hay una diferencia entre una iglesia, una religión fundada por hombres, bueno, hermanos no, varones o amigos, si hay hombres y mujeres, a la diferencia del Salvador. ¿Usted sabía que el Salvador nunca se llamó Jesús? Hermano, a mí siempre me han enseñado que Jesús pues como usted tiene la mente celestial, usted tiene esa sabiduría, esa paciencia, esa astucia celestial también, para hablarles a ellos y soportar las bromas de ellos en caso tal, o soportar la ignorancia de ellos, a eso me refiero en caso tal, y saberlos a ellos llevar. Cosa que con buen carisma, con un cafecito calientico si está haciendo frío, o por ahí una avenita, una colita, una limonadita, en caso tal, con los que estén reunidos, ¿ya? Se comparte ese momento y les dice, hermanos, para que ustedes quieran más de la palabra, los invito al día de reposo y nos escriben a nosotros. Hermanos, hermano maestro, hay una congregación pequeña que tenemos aquí en la casa. Yo ya les hablé la palabra para que usted los instruya. Y también me instruya también a mí. ¿Ya? Entonces uno les comparte a ellos un poquito más, a los encargados, y les comparte lo más suavito, lo más blandito a los nuevos. Y uno instruye a los más viejitos cómo hablar, cómo guiarlos. Y se reúne y nace la congregación de nuestro Yahshua Hamashiach. Entonces, todo eso se va multiplicando, la palabra y las almas. Hermanos, hay que guardar mandamientos, pero no son los de Moshe, los 613. Ah, no, oiga, ¿cómo así? Yo pensé que eran los mandamientos del antiguo. Yo por eso es que dije, yo no guardo mandamientos. Entonces, usted tiene Biblia, si son evangélicos, católicos, metodistas, ortodoxos, musulmanes, qué sé yo, los que hayan ahí y quieran un cambio de vida. No para contender. Présteme su Biblia. ¿Qué dice aquí Yohanan 14:15? Si me aman, guarden mis mandamientos. Bueno, usted en su iglesia, varón, guarda mandamientos de Yahshua Hamashiach o de Jesús, del Jesús. No, yo no guardo mandamientos, nunca me han enseñado. Bueno, entonces ya usted le ha explicado que no es Jesús, sino que es Yahshua. Y que Jesús no significa Yahshua, ni que Jesús es el mismo Yahshua, ¿ya? Ni que va a salir de una religión para meterse a otra religión. Porque muchos dicen, yo me cambié de religión. No, no es cambiarse de religión. Es salir de una religión precisamente para llegar a una palabra, a un camino de vida, a la palabra del Creador. Un estilo de vida celestial, que nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida porque ese estilo de vida celestial lo podemos replicar en nuestros hogares. Yo vivo feliz con mi esposa, gracias a nuestro Padre. Y a ella siempre te dice, mi amor, yo la amo, pero con todo mi corazón. Pero es con todo mi corazón. Y ella sabe que se lo digo de corazón.
A nuestros hijos, cuando les digo los amo mucho, ellos saben que se los digo de todo corazón. A mis nietos, cuando les digo los amo mucho es de todo corazón. Al hermano Wilson, Estefanía, a todos, a la hermana Fabiola, a los que están en República Dominicana, hermano Luigi, Teresita, se les dice de corazón. De corazón se les dice porque hay amor. Si algo tenemos mi esposa y yo, estamos llenos del amor celestial. Entonces uno le da tristeza cuando los hermanos no se congregan, porque uno los ama y quieres que se nutran de la palabra y que estemos unidos, una fuerza en este mundo, luchando contra las acechanzas de Satán. Pónganse a pensar, si hacían el esfuerzo y se reunían en las iglesias evangélicas o católicas, si ustedes allá se reunían y no fallaban a los cultos que eran 2 o 3 veces en la semana, ¿cuánto más aquí que es una solita vez? Y no por la distancia, vuelvo y repito, hay que hacer la forma porque están quebrantando, si no lo hacen, el mitzvot de congregarse. Hermanos queridos, esa es la verdad. Avanzo. Entonces, 8:23 de Yohanan dice, habló Yahshua diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Mire que estaban guardando la Torah de Moshe y mostraba Yahweh, así les digo, ustedes son de abajo. Y estaban guardando la Torah de Moshe, que la Yahweh dio a Moshe. Cuando digo de Moshe no me refiero literal, sino que Moshe la recibió de la Yahweh para enseñarle al pueblo de Israel, porque muchos lo toman literal. La Torah no es de Moshe. Hombre, no hay que ser literal. Quiero decir, cuando digo la Torah de Moshe, es la que Moshe recibió de Yahweh para enseñarle al pueblo de Israel. Pare de contar, sino que para cortar palabras digo la Torah de Moshe. No porque Moshe se inspiró y la sacó. No, no porque Moshe fue el autor de la Torah. No. Moshe la recibió y la presentó al pueblo de Israel como instrucción y él como instructor de ella. Entonces nuestro don Yahshua Hamashiach les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, porque él estaba libre, no estaba bajo esa Torah que era para gente pecadora y que la usaban para hacer mal. La usan para hacer mal. Es como si usted usa mal los mitzvot que nuestro don Yahshua Hamashiach dejó. Así estaban en ese entonces. Acusándose, repito, señalándose, en fin. Yo soy de arriba, ustedes son del Olam Hashem. Yo no soy del mundo. Ustedes son del mundo. Yo no soy del mundo. ¿Ve? Por eso yo les digo que morirán en sus pecados, porque si no creen en que yo soy el que soy, morirán en sus pecados. Pasuk 31. 8:31 dice, entonces habló Yahshua diciendo a los Yahudín que habían creído en él, no en la Torah de Moshe. Vea, da tristeza cuando hay hermanos que se enfrían y empiezan a creerle a otros hermanos de otros países, de Nicaragua, de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Venezuela, de Estados Unidos. Hermano o hermana, cuidado, que hay que guardar una sola Torah, hay que guardar los mitzvot de Moshe. Usted está con un hereje, usted está con tal cosa, usted está con la otra. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Y se dejan creer de ellos, que es lo más triste. Y se desvían. Hombre, no pueden, decía mi madre, no puede la gente con San Pablo, que es de palo, van a poder con San Pedro, que es de piedra. ¿Tiene agua? No. Bueno, vuelta, póngale. Me pregunta mi esposa si tiene agua porque tengo sed. Le dije yo, no, pero póngame ponimalta. Como cuando mi hija Carlita. Mi hija Carlita, yo estaba trabajando haciendo la cerca y le decía yo, mija, haga limonadita para que me dé que tengo sed. Papá, tome agua. Yo le decía, no, mija, es que la limonada es mejor porque para la vitamina C. Vitamina C. A mí me gusta el juguito, pues. ¿Dónde está la...? Ah, ya va. Ay, hombre. Y bueno, me daba gusto porque me hacía mi limonadita. Entonces eso me decía mi madre, hijos en la emunar, ají mi ajoti, me decía,
La gente no puede con San Pablo, que es de palo, va a poder con San Pedro, que es de piedra. No pueden con la Torá de Yahshua HaMashiach, que es liviana y que libera. 253 mitzvot, de los cuales 30 o 40 o 20 guardará usted dependiendo de su condición. A 613 mitzvot. ¿Por qué no practican las fiestas? No, es que las fiestas no son para nosotros ya. Estamos en un pacto renovado hasta que los ministros, entre comillas, ministros de la Yahweh, no entiendan eso, van a seguir confundidos. Bien, entonces 31 dice: entonces habló Yahshua diciendo a los Yahudín que habían creído en él. Oiga bien, lo que le dice a los Yahudín que habían creído en él, ya, los mandará a que sigan guardando la Torá de Moshe, que la Yahweh dio a Moshe. Dice, entonces habló Yahshua diciendo a los Yahudín que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi dabar, mi palabra, entonces verdaderamente son mis talmidim, mis discípulos, mis ovejas. Recuerde lo que dice Yohanan: todo lo que el Abba me da, viene a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque ya es de Yahshua. Ya está creyendo en Yahshua y guarda sus mitzvot. ¿Qué horas tiene, mi amor? Y conocerán el 32, la emed, la verdad, y la emed, la verdad, los hará libres. Cuando habla de la verdad, no habla literal de una palabra, habla de él. Por eso dice Matillá 11:28, vengan a mí, todos los que están cargados, todos los que estén trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Ya? Hablando precisamente de conocer la verdad. Es que las religiones imponen yugos, imponen cargas. En eso se pone, en eso se conforma y en eso se materializa. Una secta, una religión, imponiendo cargas a los hombres. Pero los que las ponen y con un dedo, como decía nuestro Yahshua HaMashiach, quieren llevarlas. Repito, todas estas congregaciones, todas son todas. No he visto ni una que hable de los mitzvot y que tenga los mitzvot de Yahshua HaMashiach como los tenemos nosotros, ese pequeño remanente. Ninguna. Todos dicen hablar de Yahshua, creer en Yahshua, pero practican la Torah que la Yahweh dio a Moshe. Otros son más ignorantes. Hay que circuncidar al varón. Hay que circuncidarlo. ¿Dónde dijo Yahshua HaMashiach, crean en mí y guarden la Torah de Moshe para que sean salvos? ¿Dónde dijo? Repito, compártalo a algún moré hebreo por ahí, y que me refute y que me diga, sí, Yahshua dijo, crean en mí y guarden la Torah de Moshe. Yo le digo, ¿dónde dice? Mentiroso. ¿Acaso yo he leído la Torah 1, 2 o 3 o 5 veces? ¿Y acaso yo he leído una sola Torah? Yo he leído son algunas Torah en mi vida. Y ninguna dice eso. 8:33. Mire la ignorancia. Ellos le contestaron a Yahshua: somos semilla, descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando Yahshua HaMashiach llegó, ya eran esclavos de Roma. Me van a decir que nunca han sido esclavos de nadie. Así habla el ignorante. Se cree que conoce su historia de su país y él mismo peca en su misma historia cuando la habla. Es como yo decir, me conozco todo el himno nacional del país donde nací, porque no es mi país. Fuera mi país, si fuera mi país, si fuera un país entregado a la palabra de la Yahshua HaMashiach, yo dijera, ese es mi país. Pero yo, como no soy terrenal, ese no es mi país. Nací en una parte, pero yo no me identifico que soy de allá. Yo nací, me tocó nacer en tal país, pero yo no me identifico que soy de ese país. Porque yo no soy de aquí abajo, yo soy celestial. Entonces, es como yo decir, yo me conozco todo el himno nacional del país donde nací. No, yo no lo conozco todo. Todas las estrofas al pie de la letra, no.
por ahí el coro. Más me interesa la palabra, por ahí el coro. Pero nada más. Entonces, si yo digo, sí, yo me lo conozco todo, y todas las estrofas hablan de libertad, no. Ninguna estrofa habla de catástrofe, no. Entonces, hablo de la historia, y yo mismo estoy ignorando la verdad de los hechos de esa historia. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Hombre, en Misrayim no fueron esclavos. En Babilonia no fueron esclavos. Y en muchas partes fueron esclavos. Imagínese. ¿Cómo dices tú serán un pueblo libre? Y Yahshua Hamashiach no hablaba de liberarlos con ejército, como esperaban algunos, con espada, con sangre, con violencia, no. Hablaba de liberarlos de esa Torah que estaban practicando que ya no servía, para que creyeran en él y tuvieran así Hayim, vida eterna. Porque el que practica la Torah de Yahshua Hamashiach, los mismos de Yahshua Hamashiach, no practicamos el pecado. Hemos muerto al pecado. Bien, por ahora voy a dejar hasta aquí esta primera parte. Y para el próximo Shabbat, les recuerdo, 8 de la mañana a 8:30 ya estamos conectados. Empieza la Navillá, termina ella y empiezo yo. Termino a las 12. A las 2 de la tarde o 2:30, nuevo mensaje para que ustedes se nutran de la palabra y hagan el esfuerzo de no quebrantar los mitzvot. Ahí los tienen. Congregarnos, debemos congregarnos. Así dice la palabra. Así dice el mitzvot. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya me acostumbré a no congregarme y listo. Pero estamos bien ante nuestro Padre. Yo me reviso y estoy bien. ¿Cómo va a estar bien si está quebrantando los mitzvot? ¿Cómo va a tener el Ruach HaKadosh si quebranta los mitzvot? ¿Ya? Entonces los invito a que hagan ese esfuerzo y siempre se conecten en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach para que sea de bendición sus vidas. Así que la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial y preparémonos para lo que viene, porque por eso les dije en el primer mensaje, quisiera decirles feliz año, desearles un feliz año, pero yo sé que no va a ser un feliz año. Ahí están las pruebas como en el primer mensaje que está en YouTube y en Facebook. Es un año duro, de muchas pruebas, y Él prueba a sus escogidos, castiga a los impíos y castiga a los que quebrantan la Torá, y nos prueba. Por eso hay una enseñanza donde prueba no es lo mismo que castigo. Hay que discernir qué es prueba y qué es castigo, ¿ya? Para que nosotros no nos vivamos confundados. No es prueba y quebrantando los mandamientos, no es castigo. Eso es castigo. Pruebas cuando se guardan los mitzvot y vienen pruebas a nuestra vida para que en esa prueba usted se fortalezca. Usted no se derrame sus lágrimas y se quede llorando, no. Sino que se fortalezca y se aferre más a la obediencia en los mitzvot que dejó nuestro Abba Yahweh a través de su Hijo amado Yahshua Hamashiach. Bueno, hermanos, nuevamente mis berajot para ustedes y sus mispajá, sus familias, en el nombre de nuestro Yahshua Hamashiach, un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, un abrazo a la distancia, y que la paz de nuestro Abba Yahweh esté siempre con ustedes. Siempre estamos prestos a escucharlos, siempre estamos prestos a atenderlos, y como padres de ustedes espirituales, a aconsejarlos y a guiarlos a través del Adabar de nuestro Yahshua Hamashiach. Que tengan un resto y feliz día de reposo.